Levítico capítulo 23, versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Todos esos 3 versículos, con la confianza que la bendición del Señor estará sobre esta lectura pública de su palabra. Todas las leyes que el Señor dio a su pueblo en el monte de Sinaí fueron parte de su vida de cada día. Estas leyes morales, ceremoniales, civiles, sirvieron para recordar a Israel de la relación tan especial que tenían con el Dios único y verdadero, el creador de todo el universo. No obstante, conociendo el Señor la debilidad de su pueblo, diferentes fiestas fueron añadidas a su calendario con el fin de recordarles periódicamente la grandeza de su salvación. Al mismo tiempo, esas fiestas les recordaron ser agradecidos al Señor por todos sus favores que continuamente estaba derramando sobre ellos. Todas estas fiestas a que me refiero están catalogadas en este capítulo donde hemos leído en esta tarde, en el capítulo 23 de Levítico. En este estudio sobre estas fiestas hemos empezado lógicamente en el principio, en las fiestas que tienen que ver con la primavera. Y habiendo terminado con esas fiestas, considerándolas con todas las implicaciones que pueden tener también para nosotros cristianos, ahora hemos llegado a la misma época en que estamos. Qué coincidencia, ¿verdad? A las fiestas que tienen que ver con el otoño. Y la primera de esas fiestas, que ya pasamos tiempo estudiándolo, es la fiesta de las trompetas. Hemos considerado diferentes aspectos de esta fiesta y hemos visto también las enseñanzas, no solo para el pueblo de Israel, sino todas las maneras que esas enseñanzas vienen con su aplicación con respecto a nosotros creyentes. Pues en esta tarde queremos seguir, pero enfocando en esta ocasión la necesidad de celebrar esta fiesta para el pueblo de Israel. Y la verdad es que existían muchas razones, muchas necesidades por las cuales Israel debían celebrar esta fiesta. Y entre ellos vamos a considerar 2 de ellos en esta tarde y luego ya volveremos a considerar 2 más adelante. Esta fiesta era necesaria ya que anunció la esencia del arrepentimiento. Cuando Ángel en esta mañana anunció el tema, ya iba avanzando en el tema, como se suele decir, mi corazón me vino a la boca, sabiendo de lo que iba a ser en parte el tema que iba a tratar en esta tarde, porque como sabéis, vosotros que estuvisteis esta mañana, él estuvo tratando precisamente lo que es el tema del arrepentimiento. Y yo tengo que confesar que hubo un momento cuando yo estaba pensando o dando vueltas en mi cabeza qué podría sustituir, qué podría traer en vez del mensaje que tengo preparado, ya que Ángel ya va a tratar este tema del arrepentimiento. Entonces me daba cuenta, ¿pero quién eres tú? Si durante toda la semana el Señor ha estado obrando en tu corazón y ayudándole en la preparación del mensaje que tiene que traer, ¿quién eres tú para cambiar este mensaje? Entonces me quedé tranquilo sabiendo de que efectivamente el Señor tiene alguna razón por lo cual pues volver
a subrayar este tema otra vez en el culto de esta tarde. La fiesta de las trompetas era necesaria, ya que anunció la esencia del arrepentimiento. Celebrado el primer día del mes séptimo, las trompetas sonaron en todas las partes de Israel y sonaban durante todo el día, llamando al pueblo de todos esos lugares de venir a presentarse delante de su Dios en Jerusalén. Lógicamente, para entender el significado de este acto, hay que considerar los matices de su simbolismo en todo el Antiguo Testamento. Además, es obvio también de que en esta tarde no tenemos el tiempo para ir considerando cada una de las referencias que tenemos a la trompeta con su significado espiritual con respecto a lo que es esta fiesta. Pero sí hay que notar de que el tema de las trompetas tenía un lugar especial entre los profetas, sobre todo los profetas menores. En esta tarde hemos hecho lectura en la profecía de Joel en el capítulo 2. Y en el versículo 15, el profeta lanza este mensaje: tocad trompeta en Sión, en Jerusalén, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Cuál era la razón de proclamar la trompeta, de sonar la trompeta? ¿Cuál era el mensaje que la trompeta en esa ocasión tenía que dar al pueblo de Israel? Aquellos que escuchaban las trompetas, ¿qué es lo que venía a sus mentes? ¿Qué pensamientos tenían ellos con respecto a este sonido? Bueno, si vamos un poco antes, precisamente 3 versículos antes, el versículo 12 y el versículo 13, encontramos la respuesta, el mensaje de tocar, en cuanto a tocar la trompeta en Sión. Dice el versículo 12, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. En este pasaje, en esas palabras, encontramos un cuadro muy gráfico que describe la necesidad del arrepentimiento del pecado. Porque, hermanos, y eso es lo que la Biblia dice con mucha claridad, tal es la corrupción del ser humano que no hay forma, no hay manera en que él por sí mismo, es decir, por sus propias obras, por sus propios méritos, puede presentarse delante del Señor con la esperanza de ser aceptado. Todo lo contrario. La Biblia dice por todos lados que el que viene confiando en sí mismo, pensando en los méritos de sus propias obras, obras de sus propias manos, obras de su propio corazón corrompido, será rechazado por el Señor. Eso es precisamente lo que nuestro Salvador tenía en mente cuando declaró en Lucas capítulo 13, versículo 3, si no os arrepentís, todos pereceráis igualmente. Pereceráis siendo rechazados, echados de la presencia del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué perecer? Porque como dice otro profeta menor, Habacuc capítulo 1, versículo 3, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Está hablando del Señor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. No el Señor. Tal es su carácter santo que de ninguna manera Él puede contemplar, Él puede recibir lo que es inmundo en su santa presencia. La cuestión ahora es
porque hablamos y se oye hablar tanto del tema del arrepentimiento. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras mentes? Y en eso estaba temblando cuando Ángel esta mañana también dio una definición, pero gracias a Dios él dio la definición de la confesión de fe. Y ahora yo voy a dar otra definición, igualmente bueno, que es la definición de nuestro catecismo menor de Westminster. Hay muchas definiciones, por supuesto, que se puede dar en cuanto a lo que es el arrepentimiento. Pero creo que eso es la que recoge bien lo que es la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y entonces, contestando esa pregunta, en la pregunta 87, nos responde nuestro catecismo con esas palabras. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Fijaos cómo esta definición está simbolizado en este llamado de la trompeta. Ya hemos dicho de que el mensaje de la trompeta era llamar al pueblo ¿a qué? A dejar el lugar donde ellos estaban, a dejar atrás lo que tenía que ver con su vida de cada día y venir a Jerusalén con el fin de presentarse delante del Señor. En este acto tenemos, digamos, lo que es la definición más básica, más sencilla del arrepentimiento, porque significa un cambio grande, tan grande que ellos tienen que dejar. Y podemos imaginar, pues, todas las distancias que podía haber desde Jerusalén a los pueblos inmediatos, pero también a otros que estaban a gran distancia. Pero aunque algunos tenían que andar más, dejar más atrás y estar andando más, todos, al fin y al cabo, tenían que dejar para venir, cambiar para venir a presentarse delante del Señor. Esta es la idea más básica que hay en cuanto a lo que es el arrepentimiento. Pero llama la atención a esta pequeña expresión que encontramos aquí en nuestro catecismo. Dice que el arrepentimiento es arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. No simplemente arrepentimiento. ¿Por qué estos hombres de Dios, buscando esa definición, pues añaden esta frase arrepentimiento? Muy claro en el arrepentimiento no para vida, sino arrepentimiento para muerte. Ángel trató eso también en el culto en esta mañana. De hecho, la Escritura, y él leyó el mismo pasaje, donde Pablo habla de que no hay arrepentimiento, de que no hay que arrepentirse. Arrepentimiento de que no hay que arrepentirse. ¿Qué quiere decir eso? Que hay arrepentimiento de que hay que arrepentirse. Hay personas que efectivamente, como hemos visto en esta mañana, en esos ejemplos que él usó de Caín, de Faraón, de Judas, arrepentidos todos, para luego de arrepentirse de su arrepentimiento, para continuar en su pecado. Su arrepentimiento no valía para nada. Su arrepentimiento era más bien como aquel proverbio que habla de la puerca lavada revolcándose otra vez en el cieno. Mientras que el corazón, y eso es el asunto, mientras que el corazón no es cambiado por el Espíritu Santo, por esa obra milagrosa del Espíritu Santo, no hay cambio de dirección en la vida del pecador. Literalmente el arrepentimiento significa cambio de dirección. Y en realidad es un cambio de 180 grados.
Curiosamente, la Escritura nos habla de lo que es el camino en que todo ser humano está caminando, este camino que es ancho, espacioso, que va todo ser humano andando hacia la destrucción. Pero si la gracia de Dios interviene en algún momento, hay un cambio, un giro de 180 grados cuando el pecador está caminando en otra dirección, en el camino estrecho que le lleva por la gracia del Señor a este lugar que Dios tiene preparado en Cristo para todos aquellos que gozan en la salvación. Arrepentimiento para vida, ¿qué es? Es, como dice nuestro catecismo, una gracia salvadora. Inmediatamente podemos ver de que se trata de algo fuera de nosotros. Y esto nos puede llamar la atención, ya que la Escritura casi siempre está poniendo el énfasis en nosotros, la responsabilidad de nuestro. Nos está llamando continuamente: arrepentíos de vuestro pecado, arrepiéntete de tus pecados. Y podríamos quedarnos con la idea, bueno, pues esto es responsabilidad mía, esa es cosa mía. Eso es mi parte, es lo que yo puedo poner en cuanto a conseguir la salvación para ser aceptado delante de Dios. Nuestro catecismo nos recuerda lo que es la enseñanza bíblica, de que esa es una gracia, un don de Dios que nos es concedido. Algo que Dios nos regala. Para ser más exacto, es la operación del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Cuando Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, le habló de muchos temas, como era pastor y tenía la responsabilidad pues, de enseñar la palabra en la iglesia donde él estaba. En este pasaje concreto de 2 Timoteo 2 le está hablando de lo que es la responsabilidad de la evangelización. Él no tiene que olvidar de este don que el Señor le ha dado con respecto a la evangelización. ¿Y cuál es el propósito de la evangelización? Para que pecadores se arrepientan de sus pecados. Y leemos en 2 Timoteo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, es decir, se oponen al Evangelio, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que hay dos cosas esenciales para la salvación, que es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. No hay ninguna duda, cuántas veces hemos citado: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, la fe es don de Dios. De la misma manera, la gracia nos es concedido. La gracia también es un don de Dios. Volviendo a esta definición de nuestro catecismo, dejamos seguir sonando la trompeta del Evangelio. Y vemos que en esta definición el verdadero arrepentimiento consiste básicamente de tres cosas fundamentales. Primero, es un verdadero sentimiento, una conciencia del pecado, producido en la mente, en el corazón, en el alma, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie se arrepiente de su pecado hasta que esta persona sea convencido de la realidad de su pecado. El Espíritu Santo, iluminando la mente del pecador, le hace ver la santidad de Dios. Viene a nuestras mentes enseguida aquella vez cuando el profeta Isaías se fue al templo del Señor, como en tantas otras ocasiones, pero esta vez era diferente. El Señor le tenía preparado una sorpresa, porque nada más de entrar en el templo, como había ocurrido alguna vez, pero rara vez, el templo se llenó de la gloria del Señor. El profeta contemplaba la magnificencia del Señor en toda su gloria.
Y allí contemplando eso empezó a temblar porque es cuando él se da cuenta de cómo es y lamenta su pecado delante del Señor. Otro ejemplo clásico de lo que el catecismo está subrayando aquí es lo que tenemos en el patriarca Job. Leemos todo el libro de Job y vemos esta discusión que hubo entre él y esas llamadas consoladoras que venían, pues realmente para criticarle, para hundir al hombre en su terrible situación. Pero llega un momento cuando el hombre ya está callado, no habla más, y hay otro que habla. Es Dios mismo. Job ahora está escuchando la voz de Dios. Y luego él da expresión a lo que era su sentimiento, lo que le ocurrió en Job 42, versículos 5 y 6. Y él dice, de oídas, te había oído. Todos nosotros aquí podemos identificarnos con esto. No hay ninguna persona aquí que de sus oídos no ha oído hablar de Dios. Algunos de nosotros es de lo primero que recordamos, de haber oído hablar de Dios. La palabra de Dios forma parte de nuestra vida a lo largo de toda nuestra vida. Pero él sigue diciendo, más ahora, mis ojos te ven. De repente viene la iluminación del Espíritu Santo, lo que él venía oyendo durante toda la vida. De repente hay una iluminación en su mente, en su alma, en que él está viendo algo que jamás había visto antes. Algunos de nosotros hemos estado allí, ¿verdad? Oyendo el Evangelio tantas veces y llegó un momento cuando de repente la mente iluminada, el corazón tocado, nos estamos dando cuenta que ahora estamos viendo al Señor, no este hombre que está en el púlpito, no esos labios que están hablando, sino que es Dios mismo quien está hablando. ¿Qué pasó con Job? Por tanto, como consecuencia de esto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Eso es lo que ocurre cuando la mente, el corazón, el alma está iluminado por el Espíritu Santo. Pero además de esto, el pecador arrepentido, siendo iluminado por el Espíritu Santo, ve a Dios. Pero no solo Dios en su santidad, Dios airado por causa del pecado, obligado a castigar el pecado, sino la mente, el corazón está iluminado para ver otro aspecto del carácter de Dios, que es lo que ocurrió con Isaías, con Job. A la vez que vieron lo que es la santidad de Dios en su ira contra el pecado, vieron también su misericordia. Ve que Dios ejercita su misericordia a favor del pecador, a su propio favor. Y esto solo por medio del único Salvador, el único mediador que Él mismo ha puesto entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En tercer lugar, el arrepentimiento, según nuestra definición para vida, se manifiesta por tres características concretas. En el corazón iluminado por el Espíritu Santo hay dolor, profunda tristeza por el pecado. Resultado de la iluminación, la obra del Espíritu Santo en el corazón. Ángel también hizo referencia en esta mañana a Pedro. Pedro avisado del Señor en cuanto al peligro que le estaba acercando, pero Pedro tan seguro de sí mismo, tan lleno de su propio orgullo y viendo su propia capacidad, no hizo caso a la palabra del Señor. No confiaba en la palabra del Señor, confiaba en sí mismo. Con el resultado que cayó, no una ni dos, sino 3 veces.
delante de la tentación de Satanás. Pero vemos un arrepentimiento en este hombre. ¿Y cómo sabemos que hay un auténtico arrepentimiento? Porque entonces él se acuerda de la palabra del Señor y además de esto vio el Señor mirándole. Y dice que él salió y lloró amargamente. Él llegó a sentir lo que es el dolor, la tristeza por su pecado. Pero hermanos, no basta solo sentir tristeza, porque con frecuencia la tristeza no es por ofender al Señor, sino más bien por las penosas consecuencias que luego vienen a nosotros. Por eso la segunda evidencia es igualmente importante. La de sentir desprecio. No solo dolor, desprecio, odio profundo hacia el pecado. Cuando David se daba cuenta de lo que era su pecado, porque el profeta Natán venía y dice, tú eres el hombre, tú eres el que ha ofendido a Dios. Pues como una lanza en su corazón, él convencido de su pecado, sintiendo lo que es el dolor de su pecado, ¿qué es lo que clama a Dios? Contra ti solo he pecado. Él tenía pues un profundo desprecio en cuanto al pecado. Si este sentimiento no está en el corazón, existe el peligro de volver y caer una y otra vez en el mismo pecado. ¿No hemos todos tenido esa clase de arrepentimiento para volver a caer otra vez en el mismo pecado? Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 104 declara, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aborrecimiento al pecado. Esto nos lleva a la tercera característica que evidencia el arrepentimiento para vida, a saber, la determinación de alcanzar una nueva obediencia. Cuando el penitente por la obra del Espíritu Santo ha desechado toda simpatía hacia su pecado, aborreciéndole, todavía le falta la determinación de ser obediente al Señor, o como dice nuestro catecismo, de una nueva obediencia. Esa nueva obediencia es el resultado de una nueva creación. Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas que tienen que ver con el pasado, las cosas que tienen que ver con la vida del pecado, ya están dejadas atrás. Y aquí todas son hechas nuevas en el Señor Jesucristo. Hemos hecho lectura en esta tarde en el capítulo 6 de Romanos, precisamente para subrayar este detalle. En el versículo 18 de Romanos 6 dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia, obedientes a la justicia. Antes servíais la injusticia, pero ahora hay un cambio. Sois nuevas criaturas. Venisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin y la vida eterna. Alabado sea el Señor por su gracia del arrepentimiento para la vida. Pero hermanos, en la luz de lo que venimos tratando en esta tarde, con sinceridad, delante del Señor, podemos decir que somos pecadores arrepentidos. Llevamos todas estas características bíblicas en cuanto a nuestra propia vida. Si tú te das cuenta en esta tarde que no es tu caso, pues escucha, porque la trompeta del Evangelio está sonando con mucha claridad. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que eso es la primera razón, la primera necesidad de esta fiesta. La segunda es igualmente importante. Esta fiesta era necesaria ya que afirmó el estreno de la prueba. Para los judíos, el sonido de la trompeta durante todo el día de esta fiesta significaba el comienzo de una prueba. Una prueba que comenzó en ese primer día del séptimo mes, pero continuaba durante 10 días, hasta el comienzo de otra fiesta, la que viene después, el día de la expiación. El sonido de la trompeta, que al principio les llamó a presentarse delante del Señor en Jerusalén, a continuación seguía sonando para señalarles el propósito de presentarse delante del Señor. Era para que se diesen cuenta de la condición verdadera de sus corazones, para que se dieran cuenta que ahora vienen para estar delante de su Dios, quien es Dios santo, quien es Dios justo. Además, el hecho que el sonido de la trompeta continuaba durante todo este día era para recordarles de que ese es el Dios omnisciente. Fijaos que de la misma manera que el sonido de la trompeta iba penetrando sus oídos, esta misma verdad que vienen a presentarse por el llamamiento de la trompeta, presentarse delante de Dios, quien es omnisciente, de la misma manera que el sonido va penetrando sus ojos, pues, sus oídos, los ojos del Dios delante del cual están ahora, está para penetrar hasta dentro de sus corazones y probar lo que eran de verdad delante del Señor. Ellos podían estar engañándose a sí mismos, engañando a todos los demás. Pero sabían que ahora llegando a este lugar en Jerusalén, no había manera en que podían engañar al Señor. Y aquí, hermanos, otro aspecto del sentido espiritual de esta fiesta para nosotros. De la misma manera que aquellas trompetas sonaran para probar a los corazones de los israelitas, así la trompeta del Evangelio suena para probar el corazón humano, para probar tu corazón, para probar mi corazón. De hecho, es solo por este medio, el medio de la trompeta del Evangelio, la trompeta divina, que podemos descubrir lo que somos de verdad ante los ojos del Señor. De otra manera estamos imaginando, inventando cosas, pero aquí es cuando sabemos dónde estamos, delante de ese espejo de la palabra de Dios. El sonido de la trompeta del Evangelio es tan claro que nadie puede estar equivocado. La trompeta del Evangelio prueba el corazón con el fin que sepamos con claridad lo que somos de verdad. Por lo tanto, la trompeta del Evangelio prueba la condición, la verdadera condición del corazón humano. Cuando nosotros escuchamos el sonido de esta trompeta del Evangelio sonando, nos está llamando a conocer lo que somos de verdad. Está poniendo por un lado lo que es el velo, permitiéndonos penetrar hasta el fondo de nuestros corazones. ¿Y qué es lo que vemos allí? Lo que dice el profeta, que desde la cabeza hasta los pies, todo es una corrupción total. En otras palabras, no hay ninguna facultad de nuestras almas, no hay ninguna parte de nuestros cuerpos que no sea contaminado por el pecado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El Señor enfatizó esta verdad al pueblo de Israel a través
de Isaías cuando dijo: oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, y cualquiera diría: pues qué clase de vida tenía esta gente. Pues mirándoles exteriormente, la clase de vida que siempre habían tenido, no dejaron de venir al templo, no dejaron de celebrar las ceremonias, pero el Señor está contemplando el corazón, y lo que Él ve es muy diferente de lo que se ve en lo exterior. Y por eso la trompeta del Evangelio no solo prueba lo que es nuestra condición verdadera, sino lo que son las consecuencias del pecado. El pecado siempre trae sus consecuencias. La primera lección que vemos en la Biblia, Dios había advertido a Adán y Eva. Ellos no querían escuchar, ellos querían su propia vida, querían su propio camino, no habían escuchado la mentira del diablo. Ellos tomaron aquel fruto, desobedecieron el mandato de Dios enseguida. Sus ojos fueron abiertos, vieron su desnudez, se escondieron de la presencia del Señor. Y allí viene esta lista interminable de las consecuencias del pecado a lo largo de la historia de la humanidad. En ese capítulo que hemos leído en esta tarde, en Romanos 6, curiosamente, ahí el apóstol usa esta frase de la paga. La paga. Todos esperamos el final del mes, ¿verdad?, para recibir nuestra paga. Hemos trabajado fuerte y necesitamos la paga, pues también el pecado tiene su paga. Y la paga, dice, del pecado es la muerte. La muerte. No solo la muerte física. La muerte que significa la eterna separación de Dios. Pablo está hablando de eso en el capítulo 1 de Romanos, cuando el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A veces el pecado se cobra en esta vida. Vete a cualquier hospital y seguramente vas a encontrar en alguna cama tumbado una persona doblado ya con dolor, consecuencia fruto de una vida de pecado, de abusos. Pero hay otros que parece ser que no cobran las consecuencias de su pecado en esta vida, pero cuando dejan esta vida, después de la muerte, el juicio de Dios. Como aquel hombre rico que había vivido toda su vida sin ningún problema, para descubrir nada más de morir en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando atormentado. Ya había cobrado su paga. Pero la trompeta también del Evangelio prueba la compasión de nuestro Dios. Qué grande es la misericordia del Señor cuando vemos y entendemos todo lo que Él está describiendo ahí, de lo que es el corazón. ¿Qué hay en nosotros para llamar la atención de Dios? Lo único que llama la atención es para que venga su ira, para que venga a destruirnos, para que nos eche ya en el infierno. Qué magnificencia este mensaje, qué grande, porque de tal manera. ¿De qué manera? Pues el apóstol, evidentemente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no es capaz de decirlo. Y incapaz de decirlo siempre tiene que decir: pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sacrificó a su Hijo. Podemos imaginar lo que significaba para aquellos ángeles desde su creación ver el Hijo glorioso al lado de su Padre y de repente no está.
Porque ha tomado nuestra naturaleza, ha bajado, se ha humillado, ha venido aquí a este mundo. No es sorprendente que cuando Él viene de vez en cuando, los ángeles están allí glorificándole, como vemos en diferentes momentos en su ministerio. Se humilló con el propósito de venir a tomar nuestro lugar, a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, de tu pecado, de mi pecado. Porque como dice el apóstol, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. No es que le hizo pecador, le hizo pecado en el sentido que le hizo responsable delante de Él en cuanto a esas personas que Él representa, que es los elegidos de Dios, cargando en Él todos nuestros pecados. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero la trompeta, en último lugar, del Evangelio prueba cómo el pecador puede estar en paz para con Dios. Fue Cristo quien dijo, mi paz os doy. Mi paz os doy. Él contrasta lo que es la paz del mundo, la paz que lo que más estamos acostumbrados de ver, de experimentar. Pero también sabemos que la paz del mundo es algo muy temporal, algo muy circunstancial. En otras palabras, hay paz siempre que las circunstancias son tales, podemos estar, y hemos estado todos allí, cuando todo está maravilloso, como un domingo de hoy, que estamos juntos en armonía, disfrutando las bendiciones del Señor. Esa circunstancia no puede producir otra cosa que paz. Pero Cristo dice, mi paz os doy, no como la paz del mundo, no como la paz humana. Mi paz no es temporal, mi paz no es circunstancial. Mi paz está basado en lo que yo he hecho. Esta paz no viene gratis, esta paz viene a base de un gran precio, pero no un precio que pagamos nosotros. Un precio que Él mismo pagó cuando Él tomó nuestro lugar. ¿Y qué precio pagó? Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó. Él tuvo que morir y de hecho murió allí sufriendo todas las consecuencias de nuestro pecado, recibiendo toda la ira de Dios. Por esto en Romanos 5, versículo 1 leemos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados quiere decir que todos somos injustos por naturaleza, pero cuando por la gracia de Dios estamos arrepentidos, por la gracia de Dios creemos en el Señor Jesucristo, en este instante todos los méritos de la justicia de Cristo están puestos a nuestro favor. De hecho, por la gracia del Señor estamos llevados para ver lo que son esos trapos de inmundicia con que nos hemos vestido. Estamos dispuestos a deshacernos, desnudarnos de esas cosas para ser vestidos de la justicia de Cristo. Aceptados como justos delante de Él, tenemos como consecuencia paz. Esto no es un mero sentimiento, lo que podemos sentir o no sentir. Eso está hablando de un estado. De un estado en que se ve dos partidos antes enemistados por causa del pecado. Pero habiendo traído la paz por el sacrificio de sí mismo, Él derrumbó, Él conquistó aquel enemigo que es el pecado, que había separado el pecador de Dios y Dios del pecador. Y habiendo conquistado este enemigo, el pecado, ahora nos ha reconciliado en su sangre derramada. Y por eso ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es sorprendente? Que nuestro Salvador nos lanza esta invitación. Venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué?
porque yo os haré descansar. Os daré esta paz que es mía. Ahora bien, la cuestión que tenemos que tratar terminando es cómo respondemos. ¿Cómo respondes tú a este sonido, esta trompeta que está sonando, que es el Evangelio? ¿Sabes? Una cosa está muy clara. Vas a responder. La cuestión es de qué manera. Porque cuando algunos escuchan esta voz, algunos responden con simplemente indiferencia, sí, con su vida, como si entrar por aquí, salir por aquí y no cambia nada, sin estar tocados. Hay otros que sí que están tocados y su respuesta es más bien una respuesta de rebeldía, de rechazo, de rehusar por completo este mensaje, decir de ninguna manera yo voy en este camino, yo escojo mi propio camino. Siempre hay unos cuantos que responden afirmativamente, es decir, en obediencia al Señor, porque sus corazones han sido tocados por el Espíritu Santo. ¿Cuál entonces es tu respuesta? ¿Indiferencia? ¿Rebeldía? ¿O obediencia? Has de venir arrepentido, dispuesto a descansar todo tu ser en la persona y en la obra de Cristo. ¿Y sabes una cosa? Cuando haces esto, la promesa de Cristo es firme. Él no te va a rechazar jamás. Al que a mí viene, no le echo fuera. Lo recibe en su redil. Si no lo has hecho, pues nunca vas a encontrar mejor momento para hacerlo. Ven ahora y sé recibido por Cristo, y mejor todavía, tú vas a recibir el don mayor que has recibido jamás en la vida, el don de la vida eterna. Ojalá entonces que todos en esta tarde oigamos claramente el sonido de la trompeta en esos sentidos que hemos venido enfatizando, para que salgamos de este lugar bendecidos por nuestro Dios. Oremos a Él. Te damos, Señor, las gracias por tu presencia durante este día, en esta tarde también, en este tiempo que hemos venido meditando en tu palabra. Suplicamos, Señor, pues precisamente este don tuyo, esta iluminación del Espíritu Santo. No hay otra manera, si por naturaleza somos ciegos. Tú tienes que hacer un milagro. Gracias por el milagro que tú has hecho en muchas de las vidas que estamos aquí en esta tarde. Necesitamos continuamente esta iluminación, porque necesitamos continuamente este verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Para aquellos, Señor, que nunca han llegado a este punto de arrancar, de disfrutar de la vida eterna, te rogamos, Señor, que ellos tengan esta iluminación de tu Espíritu. Vengan, pues no solo a sentir el dolor, sino que ellos tienen este rechazo por el pecado, pero al mismo tiempo esta firme determinación de sus corazones de serte obedientes. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén.